Hola, hola, hola. Continuamos con la maravillosa lectura de este fabuloso libro. Piense y hágase rico. Te agradezco que estés acá en mi canal y que sigamos descubriendo la maravillosa lectura de este apoteósico libro. Literalmente transforma nuestras vidas y que vayamos a entender de que somos merecedores de riqueza. Papá Dios así lo estableció. Él nos da el poder para producir la riqueza, generando un gran valor y servicio. ¿A quién? A la humanidad. No hay limitaciones para la mente, excepto las que aceptamos. Tanto la pobreza como la riqueza son vástagos del pensamiento. Vamos para el capítulo 3, que es un capítulo hermoso, el capítulo de la fe. Y Papá Dios dice en su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que visualización y creencia en la consecución del deseo, el segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y lo traduce a la inteligencia universal, como en el caso de la plegaria. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que se alcanza al momento el subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual, la única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. ¿Cómo desarrollar la fe? Tenemos un planteamiento que le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de autosugestión asume en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repeticiones o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión. Como ejemplo, considere el propósito por el que se presumiblemente usted está leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible del impulso del deseo en su contrapartida física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, resumidas en el capítulo de la autosugestión, usted puede convencer al subconsciente de que cree que reciba lo que está pidiendo. Y ello actuará en esa creencia que su subconsciente le devolverá en forma de fe, acompañada de planes precisos para procurar eso que usted desea. La fe es un estado mental que usted puede incrementar a voluntad una vez que haya dominado los 13 principios, porque se trata de un estado mental que crece voluntariamente. La fe a través de la aplicación de esos principios, la repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Quizás el concepto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales. Para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo, cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, este les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influenciar por él. Es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente encauzado hacia el subconsciente resulta aceptado e influye en el subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que haya disponible. En relación con esto, vuelva a considerar la proposición de que todos los pensamientos que han sido emocionalizados, cargados emocionalmente y mezclados con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente física
o en su contrapartida. Las emociones o la porción sentimental de los pensamientos son los factores que dan vitalidad y acción a estos. Mezcladas con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendría por sí sola. No solo los impulsos de pensamiento que se hayan mezclados con la fe, sino los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas, pueden alcanzar el subconsciente e influir en él. Nadie está condenado a la mala suerte. A partir de esa afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con tanta facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan denominado infortunio o mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio. A causa de esto, cree, a causa de esta creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Este es un método apropiado para sugerirle de nuevo que usted puede beneficiarse, transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico o monetario, en un estado de esperanza o convicción de que la transmutación tendrá lugar. Su convicción o su fe es el elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay nada que le impida engañar a su subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión, tal como yo engañé el subconsciente de mi hijo. Para llevar a cabo este engaño de manera más realista, cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo. Su subconsciente traduciría en su equivalente físico por el medio más práctico y directo. Cualquier orden que le dé en su estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo. Sin duda, se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica. No puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. Es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como fuerzas. Es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y que quite importancia y elimine las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Una mente así dominada puede voluntariamente darle al subconsciente instrucciones que éste aceptará y ejecutará de inmediato. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Y es fascinante entenderlo que así lo podemos hacer mediante la sugestión. Y aquí tengo para ti también algo súper importante. Si estás cansado de vivir de cheque a cheque, si estás cansado literalmente de batallar con la parte del dinero, tengo para ti unas opciones espectaculares de clases financieras gratis para ti. Así es, gratis. Contáctame, déjame en los comentarios que quiero aprender. Operamos en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá y tenemos posibilidades espectaculares. Puedo abrirte una plaza, un cupo para que tengas acceso durante una semana y te entrego el certificado finalizando 5 clases que te daremos. Finanzas básicas, eliminar deudas, aumentar ingresos, tener una base sólida para alcanzar la libertad financiera. Si tú puedes creerlo, puedes creerlo. Ahora fíjate que todo lo que tú esperas con fe se viene y te sucede.
Es una ley natural, una ordenanza divina. El Cristo lo señaló con las siguientes palabras que tú conoces. Todo lo que pidieres en oración creyendo que lo recibirás, lo recibes. Ahora se dice que la convicción viene por el conocimiento. Hay que conocer y repetir. Y mira esta súper poderosa oración perfecta. Si tú la escuchas, tú vas a entender de qué te estoy hablando. Yo deseo tal cosa en armonía con todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina. Bajo la gracia y de manera perfecta, gracias Padre que ya me diste. Y también, si estás buscando una oportunidad de generar dinero desde la comodidad de tu casa, contáctame. Si quieres ser licenciado financiero, tengo la opción para ti. Fácil. Puedes tener más de 18 años, tener un social, permiso de trabajo acá en Estados Unidos, y te puedo llevar de la mano a que tengas una carrera financiera, que vayamos a generar riqueza. Sigamos pues con este maravilloso libro. Gracias por suscribirte, gracias por darme un like y gracias por activar las notificaciones y la campanita. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Durante todas las épocas, las religiones han exhortado a la humanidad en conflictos a tener fe en este o en aquel dogma o credo, pero no han logrado explicar a las multitudes cómo tener fe. No han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. En un lenguaje que cualquier ser humano normal podrá entender, descubriremos todo lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede aparecer donde todavía no existe. Tenga fe en usted, en el infinito. Antes de empezar, debería recordar que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Merece la alegría leer el enunciado anterior una segunda vez y una tercera vez y una cuarta vez. Merece la alegría leerlo en voz alta. Tenga fe en usted mismo, fe en el infinito. Antes de empezar, debería recordar que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. La fe es el elixir es el elixir, es el elixir eterno. La fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. La fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riqueza. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que combinado con la plegaria nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creado por la mente finita del hombre en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla. La magia de la autosugestión. La prueba es simple y fácil de demostrar. Va ligada al principio de la autosugestión. Por lo tanto, centrémonos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que se puede alcanzar con ella. Se sabe que uno llega finalmente a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez con el tiempo, aceptará esa mentira como algo cierto. Más aún, creerá que es cierta. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupe su mente. Los pensamientos que un hombre adopta deliberadamente y que anima con entusiasmo y con los que combina una emoción o más
constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de los movimientos, actos y hazañas. Aquí tenemos el enunciado de una verdad muy importante. Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así magnetizado con la emoción se puede comparar con una semilla que cuando es plantada en terreno fértil germina, crece y se multiplica una y otra vez hasta que aquello que en un principio fue una semilla se convierte en innumerables millones de semillas de la misma clase. Fascinante, es hermoso. La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con aquella que la dominan. Cualquier idea, plan, pensamiento o propósito que uno abrigue atrae infinidad de ideas afines, adhiere estas ideas a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado. Volvamos ahora al punto inicial para informarnos de cómo se puede plantar en la mente la semilla original de una idea. La información es fácil de entender. Cualquier idea, plan o propósito se puede fijar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso le damos instrucciones para que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal u objetivo primordial y preciso. Lo memorice y lo repita en voz alta todos los días hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado su subconsciente. Decídase a dejar de lado la influencia de todo ambiente desfavorable para construir su propia vida a la medida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, quizás usted descubra que su mayor debilidad sea su falta de confianza en sí mismo. Esa desventaja puede ser superada y la timidez transformada en coraje a través de la ayuda que el principio de la autosugestión proporciona. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la semilla enunciada de los impulsos de pensamientos puestos por escrito, memorizados y repetidos, hasta que lleguen a formar parte del instrumental del que la facultad inconsciente de su mente disponga. Fórmula para la confianza en uno mismo. Presta mucha atención. Toma lápiz y papel y vuelve a repetir esta parte para que la hagas. Primero, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto del propósito definido en mi vida, por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Ponte la manito en el corazón, que lo sientas. Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo en actos externos y físicos para transformarse en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en la que me propongo convertirme, creando de este modo una imagen mental clara. Tercero, sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que abrigue con perseverancia buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objeto que haya tras él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos cada día a exigirme el desarrollo de la confianza en mí mismo. Cuarto, he escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo, a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto,
No me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de las otras personas. Induciré a otros a servirme por obra de mi disposición de servir a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo, el cinismo y cultivaré el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará éxito. Haré que los demás crean en mí porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esa fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez cada día, con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y mis actos para que yo me convierta en una persona que confía en sí misma y que goza del privilegio del éxito. Tras esta fórmula hay una ley de la naturaleza que ningún hombre ha sido todavía capaz de explicar. El hombre por el que dicha ley se conoce tiene poca importancia. Lo que importa de ella es que funciona para la gloria y el progreso de la especie humana. Si es usada de forma constructiva, por otra parte, si se da una destructivamente, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos recortar una verdad muy importante. Quienes se hunden en la frustración y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia, lo hacen a causa de la aplicación negativa del principio de la autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos de pensamiento tienen tendencia a vestirse de su equivalente físico. Fascinante. Te motivo a que la hagas, a que escribas con tu puño y letra en tu diario creador esta autosugestión. Vale la alegría y funciona. El desastre del pensamiento negativo. El subconsciente no distingue entre impulsos de pensamiento positivo o negativo. Trabaja con el material que le suministramos. A través de nuestros impulsos de pensamiento, el subconsciente traducirá en algo real un pensamiento regido por el miedo con tanta facilidad como transformar en realidad un pensamiento regido por el coraje o por la fe. Tal como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y rinde servicios útiles si se les emplea correctamente o acaba con la vida si se hace mal uso de ella. Así la ley de la autosugestión nos conducirá a la paz y a la prosperidad o nos arrastrará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado de comprensión y aplicación que tengamos de ella. Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianza en su capacidad para conectar y usar la fuerza de la inteligencia infinita, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo usará como patrón mediante el cual el subconsciente lo traducirá en su equivalente físico. Así como el viento arrastra un barco hacia el este y otro hacia el oeste. Usted será elevado, hundido por la ley de la autosugestión, de acuerdo con la manera en que usted oriente las velas de su pensamiento. La ley de la autosugestión que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos. La realización queda bien descrita en los siguientes versos. Si piensas que estás vencido, lo estarás. Si piensas que no te atreves, no te atreverás. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido, pues en el mundo encontrarás que el éxito empieza en la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental. Si piensas que eres inferior, lo eres. Tienes que pensar alto para ascender. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de poder ganar. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, pero tarde o temprano
El hombre que gana es el hombre que piensa que sí puede. Observa las palabras que se han destacado y captará el profundo significado que el poeta expresa. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o el más rápido, pero tarde o temprano, el hombre que gana es el hombre que piensa que sí puede. Fascinante, fascinante, fascinante. ¿Qué genio yace dormido en su cerebro? Y ahí te tocó la puerta. ¿Qué genio yace dormido en tu cerebro? En algún rincón de su carácter está latente, dormida la semilla de la realización, que si germinará y se pusiera en acción, lo elevará a niveles que tal vez usted nunca soñó alcanzar. Así como un virtuoso puede arrancar las melodiosas más hermosas de las cuerdas de su violín, usted puede despertar al genio que yace dormido en su mente y hacer que lo conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desee alcanzar. Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó. Hasta después de haber alcanzado los 40 años, fundó nadie de ninguna parte. Hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó el genio dormido que había en su corazón y en su cerebro para darle al mundo uno de los hombres realmente grandes. Esa experiencia estaba combinada con la emoción de la aflicción y el amor. Le aconteció a través de Anne Trullet, la única mujer a quien él amó realmente. Es sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe, y esto se debe a que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamientos propios en su equivalente espiritual. Durante su labor de investigación, el autor ha descubierto, a partir del análisis de la vida y realizaciones de centenares de hombres de posiciones destacadas, que detrás de casi cada uno de ellos existía la influencia del amor de una mujer. Si quiere pruebas del poder de la fe, examine las realizaciones de los hombres y mujeres que han valido de ella, que se han valido de ella. El Niácero encabeza la lista. La base de la cristiandad es la fe. No importa cuántas personas hayan pervertido o malinterpretado el significado de esta gran fuerza. La esencia de las enseñanzas y de las realizaciones de crisis que pueden haberse interpretado como milagros son nada más y nada menos que decir, hay fenómenos milagrosos. Se produce solo a través del estado mental conocido como la fe. Consideremos el poder de la fe, tal como nos lo mostró el hombre bien conocido por toda la humanidad, el Mahatma Gandhi de la India. En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de los contemporáneos, y ello a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero, barcos de guerra, soldados, ni material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropa, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe al espíritu de 200 millones de personas. Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en 200 millones de mentes para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono con un solo hombre. ¿Qué otra fuerza de este mundo, aparte de la fe, puede lograr tanto? Como unidad construyó una fortuna. Debido a la necesidad de la fe,
y de la cooperación en el funcionamiento de los negocios y de la industria, será tan interesante como provechoso analizar un suceso que nos proporcionó un excelente ejemplo para la comprensión del método por el cual los industriales y los hombres de negocio acumulan grandes fortunas al dar antes de intentar recibir, al dar antes de intentar recibir. El suceso elegido para este ejemplo data de conocimiento de comienzos de siglo, cuando se estaba formando la United States Steel Corporation, la Corporación del Acero de los Estados Unidos. A medida que lea la historia, tenga presente esos hechos fundamentales y comprenderá cómo la idea se ha convertido en fortuna inmensas. Si usted es de los que se han preguntado a menudo cómo se han acumulado las grandes fortunas, esta historia de la creación de la United States Steel Corporation le resultará esclarecedora. Si tiene alguna duda de que los hombres pueden pensar y hacerse ricos, esta historia disparará esa duda, porque usted podrá ver con claridad en la historia de la United Steel Corporation la aplicación de una porción importante de los principios que se describen en este libro. El asombroso relato del poder de una idea ha sido escrito de forma espectacular por George Lowe de New York World Telegram y la transcribimos con su contesta. Un bonito discurso de sobremesa por $1.000.000.000. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes del Universe Club en la Quinta Avenida para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de las industrias estadounidenses. J. Edward Simmons, J. Edward Simmons y Charles Steve Smith, llenos de gratitud por la prodiga hospitalidad con la que Charles les había regalado durante una reciente visita a Petersburg, había organizado la cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años a la Sociedad de Banquetes del Estado de Estados Unidos, del este de Estados Unidos. Pero no esperaba que magnetizara de tal modo la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que rellenaban las camisas de New York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Smith y a los Harrigan, los Bernardine, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de intrascendentes, amables, pero nada más. Incluso John P. Morgan, sentado a la derecha de Schwartz, como indicaba su digna imperial, había previsto honrar la mesa con su presencia muy brevemente. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto presentaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni lo mencionaron. De manera que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación y versan sobre los que versan fue parca y discreta. Aunque algunos de los banqueros y agentes de la bolsa habían visto antes a Schwartz, cuya carrera había florecido. En los barcos de Morgan, ninguno lo conoció bien. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan
quedaron admirados y un bebé de $1.000 millones, la United States Steel Corporation, naciera allí. Quizás sea una lástima para la historia que se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charles Schwab en aquella cena. Sin embargo, tal vez se tratará de un discurso casero con inconvenientes gramaticales, pues los perfeccionismos del lenguaje nunca le interesaron a Schwab. Lleno de frases y compaginado con ingenio, pero aparte de eso obtuvo una fuerza y un efecto impresionantes sobre los $5.000 millones de capital estimados que los comensales representaban. Cuando terminó la reunión, vibraba todavía con sus palabras, aunque Sharp había hablado durante 90 minutos. Morgan condujo al orador a una ventana apartada donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, hablaron durante 1 hora más. La magia de la personalidad de este hombre se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explicó que presentó para el engrandecimiento del acero. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar juntos un trust del acero, imitando los patrones de las empresas de galletas, claves y flex, azúcar, gomas, whiskies, aceites o goma de mascar. John James, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jane, mayoristas de Chicago, que habían funcionado una fosforera y una corporación de galletas, habían tratado de convencerlo, fracasando de su intento. Elbert Gary, el sacrosanto abogado del Estado, quiso atraerlo a su terreno, mas no llegó a hacerlo bastante grande como para impresionarlo, hasta que la elocuencia de Schwab elevó a J.P. Morgan a las alturas desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido nunca. La idea era considerada un deliberante sueño de espectacular ingenio. Un deliberante sueño de espectaculadores ingenios. El magnetismo financiero que hace una generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficaces dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas. Se ha vuelto operativo en el mundo del acero gracias a los atributos de aquel jovial pirata de los negocios, John James. Este había formado ya la American Steel and Way Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan había creado la Federal Steel Company. Pero al lado del gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, dirigido por sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban ineficaces, insignificantes. Podrían combinarse como mejor les pareciera, pero ni todas juntas. Había mella en la organización de Carnegie y de Morgan lo sabía. El viejo escocés
excéntrico también lo sabía. Desde las majestuosas alturas de Sir Castle había visto primero divertido y luego con resentimiento los intentos de las pequeñas compañías de Morgan entremetiéndose en sus negocios cuando esos intentos se tornaron demasiado importantes. El mal genio de Carnegie se convirtió en ira y en deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada una que sus rivales poseyeran. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. En cambio, se contentaba con venderles el acero en bruto a esas compañías y las dejaba que trabajaran en la especialidad que quisieran. Ahora con Strong como jefe y lugarteniente capaz, planeaba arrinconar a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinarse en el discurso de Charles and Trust sin Carnegie. El gigante no sería ningún Trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Charles de aquella noche 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia que no la solicitud de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de reorganización en aras de la eficiencia, de especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el tráfico de mineral bruto, de ahorro en los departamentos directivos y administrativos, de captar mercados extranjeros. Más que todo eso, les dijo a los bucaneros que había entre ellos, donde estaban los errores de su piratería habitual. Sus propósitos suponía el había sido crear monopolios, aumentar los precios y pagarse a sí mismo, dividendos exagerados más allá de todos los privilegios, con su estilo campechano. Schwartz condenó ese sistema. La estrechez de minas de semejante política, dijo a los auditorios, residía en el hecho de que restringía el mercado en su momento en que todo pugnaría por la expansión, abaratando el coste del acero. Explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearía más usos para el acero y se adaptaría una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo supiese, Schwartz era un apóstol de la moderna producción masiva. Así acabó la cena en el University Club. Morgan se fue a su casa para pensar en las predicciones del progreso de Schwartz. Regresó a Petersburg a dirigir el negocio siderúrgico para Wade and Andre Carnegie, mientras Gary y todos los demás volvían a sus telepsos para especular anticipadamente el próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana dirigir el festín de razonamiento que Schwartz le había puesto adelante, cuando se aseguró de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera. Llamó a Schwartz y se acordó con un hombre y se encontró con un hombre bastante tímido.
El señor Carnegie le dio a Schwartz, quizás no le alegraría mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, el barrio que Carnegie había resuelto no pisar jamás. Entonces, John Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwartz, sugirió que Schwartz estuviera casualmente de paso por el Belle Hotel de Filadelfia y JP Morgan podía concebir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwartz llegó, Morgan se hallaba enfermo en su casa de Nueva York y presionado por la invitación del hombre mayor, Schwartz viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores de la economía han expresado la sospecha de que esta historia desde el principio al fin fue planificada por Andrew Carnegie, que la cena en honor de Schwartz, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwartz y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es precisamente todo lo contrario. Cuando Schwartz fue llamado a cerrar el trato, ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaba a André, prestaría atención a una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes André consideraba dotados de algo menos que la beatitud. beatitud. Pero Schwartz acudió a la reunión con 6 hojas escritas de su puño y letra, llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y potencial de rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres sopesaron esos esquemas durante toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su credo del derecho divino del dinero. Con él estaba su socio aristocrático Robert Codd, un erudito y un caballero. El tercero era John Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwartz, que sabía más sobre el poder de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de cualquier conferencia, los esquemas del hombre de Petersburg no se cuestionaron nunca. Si él decía que una compañía valía tanto, así era, y punto. También insistió en incluir en la combinación solo las empresas que él tenía dominadas. Había concebido una corporación sin doblez, donde ni siquiera quedaba lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaba descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Al amanecer, Morgan se puso de pie y se desperezó. Solo quedaba una pregunta pendiente. ¿Cree que puede persuadir a Andrew Carnegie de vender? Preguntó. Puedo intentarlo, repuso Schwartz. Si usted consigue que venda, me comprometeré en todo este asunto, aseguró Morgan. Hasta allí todo iba bien, pero ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwartz pensaba en unos 220 millones de dólares. ¿Cómo se afectaría el pago? ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes, en bonos, en efectivo? Nadie podía reunir 320 dólares en efectivo. En enero acudieron a un partido de golf en los helados
pinados de Street, Andre en The Strand, Andrew envuelto en Jarnessy, bien abrigado, y Charlie conversando de triviales para ejercitar el buen humor, pero no se pronunció ni una palabra sobre los negocios hasta que la pareja se sentó en la cálida sala de la cabaña de Carnegie, que él poseía desde allí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado a 80 millones en el University Club, dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad de los innumerables millones que satisfacerían los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo, escribió algo en un trozo de papel y dijo, muy bien, vendemos por ese precio. La cifra era de 400 millones de dólares y sugirió a partir de los 320 que Stuart había previsto como precio básico, añadiendo 80 millones para recuperar el valor aumentado sobre el capital previsto durante los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan, ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiera pagado, le respondió Morgan, afirmadamente. Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Hadley de Yale declaró que a menos que se regulase los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero ese hábil agente de bolsa que ven que Kennan era, se aplicó a su trabajo de impulsar tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público, que todo el exceso de liquidez estimado por algunos en cerca de 600 millones de dólares fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos, de manera que Carnegie obtuvo sus millones, el sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas y todos los muchachos, desde Gary, también ganaron sus millones. Short de 38 años obtuvo su recompensa, fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó al cargo hasta 1990. La riqueza empieza con el pensamiento. La impresionante historia del gran negocio que usted acaba de leer es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Esa gigantesca organización se creó en la imaginación de un hombre. El plan por el que le proporcionaba a la organización hornos de acero que aportaban su estabilidad financiera se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su perseverancia fueron los verdaderos ingredientes esenciales que conformaron la United States Steel Corporation. Los hornos y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa después de haber surgido a la existencia legal fueron incidentales. Pero un análisis cuidadoso revela el hecho de que el valor aumentado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles Schwab, sumada a la fe con la que contagió a JP Morgan y a los demás, había dado un beneficio de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante para una sola idea. La United States Steel Corporation
prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficios que la idea de Schwab produjo estaban bien merecidos. La riqueza empieza en la forma de un pensamiento. La cantidad estaba limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones. Recuerde esto, cuando esté listo para negociarle a la vida lo que usted desee como precio por haber pasado por ella. ¿Qué te pareció esta parte? Un poco larguita, pero fascinante, fascinante, fascinante. La riqueza empieza en la forma de un pensamiento. La riqueza empieza en la forma de un pensamiento. La cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente está la idea, está esa idea que se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones. Recuerda esto. Cuando esté listo para negociarle a la vida lo que usted desee como precio por haber pasado por ella. Fascinante, fascinante, fascinante. Recuerda que estamos en esta maravillosa lectura. Recuerda que soy Madeleine María, tu superheroína en inversiones y que seguimos en el próximo capítulo. Bye, bendiciones.